Lo que les voy a hablar hoy día es sobre una herramienta que me permite realizar mitigaciones de ataques de negación de servicio. Esta herramienta se llama FastNetMon. Si bien ya tiene tiempo en el mercado, es desconocida por algunos, así que aprovechando la invitación que me hizo Cabase para el encuentro, creí oportuno poder compartir esta herramienta con ustedes, por lo menos mostrársela y sepan conceptualmente cómo funciona. Me presento rápidamente, soy Maximiliano Dobladé, soy el CEO de MKE Solution. Tengo algo más de 20 años de experiencia en el mundo del networking, en el mundo de Internet, y algo más de 15 años que venimos brindando entrenamientos y certificaciones MikroTik, que es puntualmente la marca en la que nos hemos especializado. Le hablo sobre la agenda de hoy. Acá quiero hacer una acotación. Muchos de los conceptos que voy a estar comentando hoy son superficiales, por un tema de tiempo. No me voy a detener a detallarlos mucho, sino que simplemente es comentar el concepto para que uno se pueda llevar justamente el concepto y en el caso que esté interesado pueda investigar más en el tema. ¿Cómo se va a desarrollar la presentación? Vamos a hablar de qué lo que es un ataque, vamos a ver los tipos de ataques de denegación de servicios que hay, cuáles son las protecciones que puedo aplicar para poder mitigar estos ataques. También voy a comentar sobre FastNetMon, cómo funciona esta herramienta y de qué manera se va a integrar tanto con BGP como con las comunidades Black Hole. También voy a comentar sobre algunos enlaces o bibliografía que se puede utilizar en el caso de que quieran ahondar más en el tema, investigar un poquito más. Comencemos. ¿Qué es un ataque de negación de servicio distribuido? Este ataque se produce cuando un grupo de personas o de botnet atacan a un servidor desde muchos lugares a la vez. ¿Cuál es la idea de realizar este ataque? Consumirle los recursos. Esos recursos pueden ser tanto de CPU, de memoria RAM, de ancho de banda, etcétera, etcétera. Los vamos a ir mencionando más adelante. ¿Cómo son esos tipos de ataques? Ese tipo de ataque puede ser un DOS, un ataque de negación de servicio, puede ser un DDoS, que es un ataque de negación de servicio distribuido, y también puede ser un DRDoS, que es un ataque de servicio distribuido reflectivo. Este último es bastante más dañino que los otros, ya que me voy a estar aprovechando de un reflector, el cual me va a amplificar mi ataque y voy a poder realizar ataque, o me van a poder realizar ataques con un nivel de amplificación bastante importante. ¿Cómo se agrupan o cómo son las categorías de un ataque de denegación de servicio? Puede ser del tipo volumétrico. Este tipo de ataque es flooding, normalmente de capa 3, 4, 7. Normalmente tiene tráfico UDP espufiado. Y también tenemos el ataque del tipo asimétrico, que también normalmente es tráfico UDP del tipo unilateral, es decir, que tiene un solo sentido. También puede ser un ataque del tipo computacional, que es un ataque que me va a intentar consumir los recursos, ya sea de CPU o de memoria, y también este tipo de ataque normalmente trabaja a nivel de aplicación, a nivel de capa 7, y también podemos tener un ataque que se realice aprovechándose de alguna vulnerabilidad, de algún software que no esté parchado, o por ejemplo un DVR que esté expuesto a Internet y que no esté protegido, se pueden utilizar para realizar ataques aprovechando alguna vulnerabilidad de software. Una vez
que tenemos un ataque detectado, ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos de ello? Bueno, podemos aplicar la técnica de Black Hole o Scrubbing, utilizar un Scrubbing Center. Estas son las dos opciones que voy a mencionar acá, que son las más simples de implementar, tienen sus ventajas y sus desventajas, pero pueden llegar a existir algunas otras más. La técnica de Black Hole es la técnica que mayoritariamente se suele implementar. Esta técnica lo que me permite hacer es, al momento que yo detecto un IP que está siendo atacado, vía BGP, le voy a publicar a mi proveedor de Internet, es decir, a mi carrier, el IP que me están atacando a través de una comunidad en particular, y lo que va a hacer mi carrier es al tráfico que está destinado a ese IP, lo va a descartar, lo va a mandar a una ruta nula. ¿Cuál es la idea de esta técnica? Es intentar parar el tráfico aguas arriba. ¿Qué quiere decir esto? En la presentación que compartió el otro día Julián, si mal no recuerdo, Julián Faciano, comentaba sobre protección a nivel del firewall, a nivel de RAW. Esa técnica, cuando son ataques del tipo de negación de servicio distribuido, no es del todo eficiente. ¿Por qué? Porque yo voy a estar parando el tráfico que me llega hacia mi red, no lo voy a dejar pasar adentro de mi red, sin embargo va a estar llegando, es decir, que me va a estar saturando la WAN, llegado el caso. Con la técnica Black Hole, yo lo que voy a poder hacer es publicar a mi carrier o a algún servicio más arriba para que ese tráfico no me llegue. Para tener en cuenta de aplicar esta técnica, requiero de que mi proveedor soporte alguna comunidad de Black Hole. Es decir, para que yo le pueda publicar vía BGP con la comunidad que mi carrier me ha definido, y luego el carrier automáticamente ingrese en su tabla de ruteo el tráfico que viene destinado a esa comunidad a una ruta nula. ¿Qué sucede si mi carrier no soporta Black Hole? Que hay que tener en cuenta que acá en Argentina son pocos los proveedores que lo soportan y que lo dan como un servicio, porque algunos te lo dan como un servicio de valor agregado, así que hay que pagarlo a la funcionalidad de Black Hole. ¿Qué sucede si no lo soporta o no lo tiene disponible? Puedo utilizar algún tipo de comunidad como la de UTRS. UTRS es una comunidad, es un servicio de Cynthro, de Cumpli, que lo que me permite es reducir el impacto de los ataques de denegación de servicio distribuido. Esta es una comunidad en la cual participan más de 1000 integrantes, entre proveedores de Internet, proveedores de contenido, los principales servidores de hosting o de housing también están presentes en esta comunidad, y la forma de trabajar es similar a la que mencioné recién, es decir, a nivel de Black Hole. Lo que yo voy a estar realizando es publicar a esta comunidad el IP que me está siendo atacado, y los participantes de esa comunidad van a tomar la ruta que yo estoy publicando, la van a inyectar en su tabla de ruteo para que el tráfico sea descartado. Este tipo de implementación o de servicio es útil mayoritariamente cuando el tráfico de mi ataque es internacional. Como comenté, por ejemplo, dentro de esta comunidad lo integra OVH, que es uno de los servidores de BPS que se utiliza mucho para realizar ataques. Entonces, si yo llego a tener algún tipo de ataque que viene con origen de OVH, con este tipo de
de servicios voy a poder pararlo directamente en el origen. ¿Qué hay que tener en cuenta para poder utilizar el servicio de UTRS? Bueno, primero que es gratuito, no hay que pagar algo adicional, pero sí hay que contar con recursos. Necesitamos tener el sistema autónomo, es decir, la identidad nuestra en Internet para poder levantar un PIR BGP y luego hacer el intercambio de las tablas de ruteo con las comunidades respectivas. ¿Qué otra opción tengo adicional para hacer la protección? Lo que habíamos mencionado, que es el Scrubbing Center. A ver. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Maxi, te escuchamos, Maxi. Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Bien, la técnica del Scrubbing Center es una técnica un poco, se puede decir un poco más compleja en cuanto al funcionamiento. Es mucho más costosa, claramente, pero me permite tener una ventaja, que es que yo voy a estar recibiendo el tráfico totalmente limpio. ¿Cómo funciona este centro de scrubbing? Lo que voy a realizar es lo siguiente. Yo voy a contratar el servicio con un Scrubbing Center, y lo que voy a hacer es redirigir mi tráfico a nivel mundial para que vaya hacia el Scrubbing Center. El Scrubbing Center lo va a limpiar y luego va a redireccionar ese tráfico vía VPN, por ejemplo, hacia mí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que tengo que hacer es, para poder redirigir mi tráfico hacia el Scrubbing Center, yo lo que voy a hacer es despublicar mi red hacia mi carrier, es decir, que le voy a dejar de publicar un /24, por ejemplo, a mi carrier, y lo va a pasar a publicar el Scrubbing Center. Es decir, que a nivel mundial, en las tablas de ruteo, mi tráfico va a ir redirigido hacia el scrubbing. Ese scrubbing, como comenté, va a tener algún hardware que me va a limpiar el tráfico, ya sea por algún tipo de ataque o diferentes servicios que soportan los scrubbing, y luego me lo va a redireccionar a mí. La idea de esto, como comenté, es que el tráfico a mí me llegue totalmente limpio, sin ningún tipo de ataque o hacen también algún tipo de filtrado adicionales a algunos servicios. Desventaja de esta funcionalidad es carísima, es mucho más cara en comparación con la anterior mencionada. Estamos hablando de miles de dólares por mes, y también estamos hablando de que te cobran por cantidad de ataque y por ancho de banda que uno va a tener. Es decir, que es, bueno, un número a tener en cuenta, pero llegado el caso, se puede llegar a implementar. Estas funcionalidades que estoy mencionando, ¿cómo se van a implementar de manera automática? Bueno, a través de diferentes herramientas integradas entre sí. Para detectar los ataques voy a utilizar algún protocolo que me permita recolectar el tráfico para luego poder analizarlo. Esos protocolos pueden ser NetFlow, SFlow o IPFix, depende del hardware que yo esté utilizando, puedo utilizar alguno de estos protocolos, que lo que me van a hacer, ese hardware me va a recolectar la información y me va a enviar las cabeceras de los flujos hacia un analizador de tráfico, que en este caso vamos a estar utilizando FastNetMon como herramienta de detección. ¿Cómo se utiliza FastNetMon? Bueno, primeramente comentemos qué es lo que es. FastNetMon es una herramienta que me va a permitir detectar ataques de negación de servicio en pocos segundos, no más de 40, 50 segundos en el peor de los escenarios para detectar un ataque. Ese tiempo va a bajar, depende de cómo esté configurando y el tipo de protocolo, NetFlow o SFlow, que esté utilizando. Esta herramienta viene en dos versiones, la versión gratuita, que es open source, y la versión advanced,
que es una versión paga. Ambas tienen la misma funcionalidad, que es analizar el tráfico y luego mitigarlo, bloquearlo. Solamente que la versión Advanced, bueno, tiene un par de funcionalidades adicionales bastante interesantes que se las voy a mencionar más adelante. Con FastNetMon vamos a poder tener soporte de BGP4 para hacer peering BGP, y también soporta algo muy bueno que es FlowSpec, en el cual yo voy a poder distribuir reglas similares a una regla de firewall. No voy a ahondar mucho en este tema, pero lo que me va a permitir es hacer un tipo de filtrado mucho más selectivo. FastNetMon soporta NetFlow versión 5, versión 9, IPFix, SFlow versión 4, versión 5 y por mirror. Es decir, que tenemos varias técnicas para poder analizar el tráfico que voy a estar queriendo analizar. Una vez que me detecta el tráfico, voy a poder mandar el IP que me está siendo atacado a una comunidad black hole, por ejemplo. ¿Qué tipos de ataque soporta o detecta FastNetMon? Los tipos flooding, ya sea SYN flooding, UDP flooding, ICMP o IP fragmentation. También me va a detectar los principales ataques de amplificación, de DNS, NTP, SMNP, etc. Es decir, que es bastante completo a nivel de funcionalidades para detectar. Como había mencionado, el FastNetMon utiliza diferentes protocolos que hoy en día los implementan varios vendors. Como pueden ver ahí en esa estadística, podemos que, si bien está un poco desactualizada la encuesta, consultando a la gente de FastNetMon, me dice que sigue estando vigente en cuanto a proporciones de vendors que se están utilizando, y como pueden ver, es bastante diversas las marcas que se utilizan con FastNetMon. Una vez que yo tengo un ataque y lo he detectado, ¿qué acción puedo hacer? Bueno, puedo ejecutar un script que ese me va a poder enviar un correo electrónico, enviar un mensaje por Telegram, por Slack, activar algún tipo de regla, etcétera, activar un webhook, lo que fuese. También me va a permitir hacer el anuncio de Black Hole vía BGP a mis peering a través de la comunidad respectiva. Me va a permitir también realizar una regla de FlowSpec, y también FastNetMon, al momento de detectar un ataque, me puede realizar un muestreo del ataque, es decir, me hace un dumping del tráfico para luego yo poder, y me lo guarda en un archivo, para luego yo poder analizarlo más adelante, llegado el caso, si lo necesito. ¿Cómo se configura FastNetMon a nivel general? Bueno, yo voy a mencionar o voy a mostrar acá cómo se realiza vía interfaz web, pero tienen que tener en cuenta que quien esté utilizando la versión Advanced lo va a tener que hacer en modo consola, y quien esté utilizando la versión comunidad lo va a tener que hacer con el archivo de configuración respectiva, pero conceptualmente se configuran de la misma manera. Lo primero que tenemos que hacer es activar el servicio de baneo y luego colocar el tiempo en el cual voy a colocar el IP en cuarentena, el tiempo de baneo. En esta captura dice 60 segundos, lo que normalmente se suele utilizar son 300 segundos, que son aproximadamente 5 minutos. Aproximadamente no son 5 minutos, que es el tiempo promedio en que se tarda un ataque en funcionar o en estar trabajando. El segundo paso que también tenemos es configurar las redes a las cuales voy a estar indicando al FastNetMon para que analice las cabeceras. En este caso voy a estar colocando las redes públicas que yo tengo asignadas. El siguiente paso sería la configuración de la parte de BGP. Voy a activar el soporte de BGP
voy a activar los anuncios tanto de IPv4 como IPv6, si es que mi red lo soporta. Voy a configurar las comunidades respectivas. Y en el caso de que tenga MikroTik, la versión Advanced tiene un plugin adicional que me va a permitir colocar el IP que está siendo atacado en una lista, en un address list, para luego darle una acción, por ejemplo, un NAT. ¿Para qué me sirve esto? Para lo siguiente, como había comentado, cuando yo tengo un ataque, el FastNetMon me lo va a detectar y me va a publicar a mi carrier el IP que está siendo atacado a través de una comunidad. Mi carrier va a agarrar y va a descartar todo tráfico que vaya con destino SIP, con lo cual mi cliente se va a quedar sin conectividad, porque el tráfico está siendo descartado, como comenté, aguas arriba. Con esta funcionalidad, con este plugin, lo que yo le voy a estar haciendo es un masquerade, un soft NAT temporario, mientras esté el ataque activo, para que la persona o el cliente pueda tener conectividad temporaria, con otro IP, con otro IP temporario. El siguiente paso y último para configurar el FastNetMon sería definir los grupos, los host groups y sus umbrales. Como tenemos en este ejemplo, voy a poder definir umbrales de ancho de banda, en megabits por segundo, en paquetes por segundo o en flujos por segundo, depende cómo lo quiera yo implementar. Luego también voy a tener que definir los rangos de IP que van a estar relacionados con este grupito. Entonces yo voy a tener varios host group, tantos como grupos yo tenga dentro de mi red. Por ejemplo, voy a poder tener un grupo para servidores, donde voy a colocar los rangos de red de los servidores y los umbrales respectivos. La de los clientes, si tengo servidores de caché, también tendrán su propio host group, y así sucesivamente. La idea acá es agrupar mi red y que cada red y que cada grupo tenga diferentes perfiles para que cuando venga un ataque me dispare la protección. Una vez que tenemos el FastNetMon funcionando y el tráfico está siendo analizado, tendría una pantalla similar a esta. Como muestra ahí, tengo el tráfico entrante y saliente, y también los paquetes por segundos respectivos. Una vez que tengo el FastNetMon configurado, lo que me toca hacer es integrarlo con nuestro hardware. Para esta integración vamos a tener que habilitar varios servicios y configurar algunas instancias BGP para poder aplicarlo. Esta integración, como comenté, se va a realizar habilitando NetFlow o IPFix o SFlow, depende del hardware que esté utilizando. Vamos a configurar los peer BGP, vamos a configurar los prefijos de black hole, vamos a aplicar los filtros, tanto de entrada y de salida, para realizar el descarte del tráfico. En este caso yo voy a estar utilizando MikroTik, pero conceptualmente se va a tener que hacer lo mismo con cualquiera de las marcas que estemos utilizando. En el caso de MikroTik voy a activar el Traffic Flow, voy a configurar el IP del FastNetMon y le voy a configurar el puerto y la versión del NetFlow que voy a estar utilizando. Para recordar que MikroTik solamente soporta NetFlow o IPFix, no soporta SFlow, que por lo general los switches es quienes lo soportan. Una vez que tengo el Traffic Flow configurado, me toca configurar la instancia BGP. En esta instancia voy a colocar el IP del FastNetMon con el sistema autónomo que tengo configurado y los filtros de entrada y de salida respectivos. ¿Cómo se configuran los filtros? Bueno, en este caso voy a mostrar cómo se aplicaría el filtro de black hole para
la comunidad de ejemplo que estoy utilizando en mi funnel. Como pueden ver, esa regla dice que todo lo que ingrese en el chain fmnin, que es la instancia que utilicé de entrada para el peer de funnel, que tenga el prefijo de 32 bits, que venga con la comunidad 65001-6666, la voy a aceptar y la voy a agregar como black hole. En este caso, como pueden ver, cualquier ruta que venga con 32 bits de máscara y que tenga esa comunidad predefinida, automáticamente voy a inyectarla en mi tabla de ruteo y la voy a mandar a black hole, la voy a descartar. Esta misma ruta, este mismo filtro, tengo que realizarlo para mi carrier, o en este caso, como lo voy a mostrar acá, como es un ejemplo de la regla de UTRS. En este caso pueden chequear que el filtro es saliente, UTRS out, con mi prefijo de red que tengo asignado, con la máscara que voy a estar utilizando. Recuerden que Black Hole utiliza 32 bits de máscara. Lo voy a aceptar, le voy a colocar la comunidad que me asigna UTRS para mandarlo a Black Hole. Este mismo filtro tendríamos que aplicarlo para mi carrier, si es que soporta black hole, y también si estoy con KBase, claramente KBase soporta black hole y tendría que levantar el mismo filtro equivalente para el IXP respectivo, o en este caso KBase. Una vez que yo tengo esto funcional, voy a empezar a ver en mi tabla de ruteo las rutas recibidas por Black Hole, en este caso a través de la comunidad de UTRS. Como pueden ver, tengo alrededor de 130 rutas de Black Hole en mi tabla de ruteo. Pueden ver que tiene la letra B minúscula, que es de BGP, y la B mayúscula, que es Black Hole, y la SPAT respectivo por cada una de las rutas. Esta misma o esta tabla similar la va a tener mi carrier o los participantes de la comunidad de UTRS con los rangos míos en el caso de que yo esté publicando por ahí. Con todo esto que he mencionado, nosotros ya tendríamos la protección en nuestra red. Tendríamos el sistema que me va a mandar a recolectar la información de los flujos, que en este caso lo hice con un microtik, me lo va a redireccionar a mi funnel, el cual lo va a analizar a ese flujo y me va a detectar los patrones de ataque. Cuando detecta un ataque, un IP, lo va a publicar a través de BGP, ya sea a mi carrier o a la comunidad de Black Hole respectiva, y el tráfico va a dejar de fluir, el tráfico del ataque va a dejar de fluir hacia mi red. Las siguientes pantallas que voy a comentar es mencionarles algunas funcionalidades avanzadas que tiene funnel Advanced, que es la versión paga, como para que tengan idea sobre qué cosas adicionales tiene, aparte de la mitigación del ataque. Vamos a poder tener un panel donde vamos a poder ver el tráfico, tanto a nivel de ancho de banda como de paquetes por segundo, y los top 10 de los tráficos, de los hosts, tanto entrantes o salientes, que voy a tener dentro de mi red. Voy a tener también reportes de los ataques, si es entrante o saliente, el IP que ha tenido y el poder del ataque, ya sea por paquetes por segundo o por megabits por segundo. También me va a permitir tener algún tipo de reporte detallado por el tipo de tráfico, por el tipo de ataque que estoy teniendo y también las características del mismo. Algo interesante también que tiene es que me va a permitir realizar o me va a mostrar un detalle del tráfico que ha sido dampeado, que ha sido recolectado. Como pueden ver en este caso, es un ataque amplificado de NTP,
que va desde origen España con destino Alemania, y bueno, ahí se puede ver cómo es un ejemplo de un reporte de un ataque. Adicionalmente, Fastnet-MON me va a permitir realizar reportes del tráfico que está siendo analizado, tanto por sistema autónomo de origen, como por destino, por puertos, por protocolos y demás, que acá no me alcanzó la pantalla, pero me permite tener reportes adicionales. Yo con esto puedo saber qué tanto tráfico estoy teniendo de Google, de Akamai o de algún otro servicio adicional. También me va a permitir tener algún reporte por puerto. En este caso me está mostrando el reporte del tráfico por puerto a nivel de DNS, porque estoy utilizando el puerto 53 de la última hora, y me va a mostrar cuáles son los sistemas autónomos de origen y destino y los IP origen y destino que mayoritariamente han tenido tráfico del tipo DNS. Con esto me va a poder dar una idea si tengo tráfico DNS anormal, quién es el que lo está generando y hacia dónde está fluyendo para poder tomar alguna acción respectiva. Les dejo un par de sitios adicionales para quien quiera avanzar un poquito más en el tema. El sitio de Fastnet-MON, donde van a encontrar la documentación respectiva de esta aplicación. También el enlace para la comparación de la versión comunidad y la versión avanzada, qué características tienen una y otra. Y dos presentaciones de dos MUM, MikroTik User Meeting, que sirven para complementar esta presentación. Una de ellas es la que dio Maya en el MUM de Eslovenia del 2016, que habla de denegación de servicio distribuido y cómo mitigarlo. Esta presentación es muy interesante, bastante conceptual y es de lectura recomendada para quien quiera ahondar un poquito más en el tema. Y la presentación que di en el MUM de Guatemala en el año 2017, en la cual presento Fastnet-MON en la versión comunidad y comento un poco cómo se instala y se implementa esa versión. Con estos sitios, la idea es que ustedes tengan algunos enlaces donde pueden recurrir en el caso de que quieran avanzar más en el tema. Con esto que le he presentado, que le estoy compartiendo hoy en día, la idea que tengo es que se lleven el concepto, como les mencioné recién, que si están interesados en ver de proteger su red, sepan que hay opciones, diferentes opciones, depende de nuestro bolsillo y de nuestra situación, vamos a poder implementar una u otra. Si tienen algún par de consultas, de preguntas, los escucho. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Maxi, por la presentación, muy buena. Acá hay un par de preguntas en el chat que dicen: ¿cuáles son los requisitos técnicos de Fastnet-MON para 20 gigabits de tráfico? Bueno, a Fastnet-MON hay que calcularlo no solo por el tráfico, sino también por las redes que voy a estar utilizando. No es lo mismo analizar un /22 que 5/20, porque a nivel de memoria RAM voy a requerir más. Para unos 20 gigas, unos 8 núcleos y unos 16 gigas de RAM, como para alargar, creería que está bien. Normalmente se utiliza un servidor para virtualizar, es decir, que si me queda chico el servidor, le puedo ir agregando recursos en la medida que lo voy necesitando. Pero aproximadamente con esos recursos pueden ir tranquilamente. Bien, otra pregunta dice: costo y presentación de la versión paga. ¿Qué prestaciones tiene la versión paga respecto a la free y el costo? Bueno, son bastantes, más que nada para el tema de análisis, me permite tener la versión avanzada, reportes,
me permite tener lo que le llama tráfico persistente, es decir, que al tráfico me lo guarda y puedo luego realizar reportes y demás cosas. Otra de las ventajas que tiene la versión avanzada es que tiene el soporte nativo tanto de IPv6 como de BGP, entre algunas otras opciones. También a nivel de placas que soporta, placas de interfaces me refiero, para en el caso que esté trabajando con Port Mirror y demás. En la captura anterior estaba el enlace, que también se los dejo para que puedan ver todas las características que difiere una y de otra versión. Y a nivel de costo, FastNetMon por suerte se está implementando bastante porque es una de las soluciones más económicas que tenemos disponible. La licencia más chica es para 10 gigas hasta 10 gigas de tráfico y sale $100 por mes, para tener referencia. Perfecto. Bueno, después otra Y la que le sigue, pregunta. perdón, y Sí. la que le sigue es la de 40 gigas, que sale $200 por mes. Así que no es muy cara respecto a lo que me estaría saliendo una solución de Scrubbing Center, que estamos hablando de miles de dólares por mes. Ok. Después hay una pregunta, David dice, ¿hay alguna manera de configurarlo en modo monitor? ¿A qué se referirá con monitor? Mm, No sé a qué le llamará monitor, estimo que sea Ver en solamente tiempo de real. análisis, Claro. claro, de análisis, pero no de tomar algún tipo de ataque, imagino yo. Si es eso, sí se puede configurar, se le mandan los flujos que lo analice, pero no se les colocan filtros, no se activa el baneo, simplemente va a ser el análisis del tráfico y los reportes. Bien. Darío Fernández dice, MikroTik hace una exportación de NetFlow, pero sin hacer sampleo. Otros vendors sí soportan sample 1 en 1000 o más. ¿Cómo afecta Sí. eso a la detección de FastNetMon? No, bueno, es cierto eso, MikroTik el sampleo es de 1 a 1 con respecto a otras marcas y bueno, va a afectar en la cantidad de tráfico que voy a estar teniendo que analizar. Sí, es cierto, MikroTik trabaja con un sampleo de 1 a 1 cuando otras marcas de 1 a 1000. Lo bueno que tiene FastNetMon es que si mi equipo tiene sampleo, dentro de los mismos templates, FastNetMon lo analiza y se autoconfigura. Es decir, que no tengo que estar configurando antes, como se realizaba, el número de sampleo que está teniendo para poder tener las estadísticas correctas. En las versiones nuevas de FastNetMon, eso se realiza de manera automática. Y si vos tenés, por ejemplo, el ejemplo anterior de 20 GB de tráfico, corriendo el sampling le afecta a la performance del MikroTik, o conviene poner un switch en el medio entre el router y el MikroTik para que haga el sampleo. No, en sí no tiene mucha carga adicional a nivel de CPU cuando uno activa el traffic flow. Si bien se va a elevar un par de porcentajes del CPU por el mismo trabajo que tiene que hacer, pero no es crítico que te pueda dejar el equipo fuera. De todas maneras, llegado el caso, si el hardware que se tiene no es lo suficiente, se puede colocar algún equipo intermedio o si tenemos algún switch de tipo carrier, lo podemos implementar. Como comenté, te soporta tanto S-Flow como NetFlow, entonces puedes utilizar a lo mejor un Huawei o un switch de alto porte, en el caso de que esa sea la limitante. En el caso de MikroTik, no es algo crítico que se tenga al momento de activar el traffic flow el consumo del CPU. Bien, perfecto. Roberto Moyano, de la UTN de Mendoza, pregunta, una pregunta de concepto. ¿La IP que publico al black hole es de la víctima? ¿Por cuánto tiempo se publica? No, bien ahí. Sí, es de la víctima, no es del origen, eso es lo que voy, porque el origen es distribuido y van a ser miles de IP origen. De hecho, por lo general, como comenté, se utiliza o se espufea tráfico, es decir, que a mí me va a venir tráfico espufiado.
lo que yo voy a colocar en cuarentena o en black hole es el IP de mi cliente o de mi red que está siendo atacado. Es decir, ustedes recuerdan que la cabecera IP tiene dos valores a tener en cuenta, que es el IP origen y el IP destino. En este caso el IP origen va a ser totalmente aleatorio y el IP destino es el cliente mío, servidor o lo que fuese que está siendo atacado. Bien, otra pregunta. Sebastián Bercagna, de Córdoba. ¿Es un software inteligente? Es decir, ¿puede analizar sobre qué puerto y protocolo me están atacando? Por ejemplo, si tengo un servidor de VoIP, ¿puede saber sobre el puerto 5060 qué tráfico es verdadero y cuál es un ataque? Sí, bien ahí. Esto funciona, lo importante a tener en cuenta que no es un IPS, ¿sí? Es decir, a diferencia de cómo funcionan un IPS, que te va a analizar tanto la cabecera como el payload, o sea, todo el paquete en sí, esto simplemente va a analizar la cabecera. Y si me supera ciertos umbrales que yo lo defino, me lo empieza a detectar como un ataque. ¿A qué voy con esto? Que te va a detectar el tráfico UDP con un puerto de origen 5060, pero no va a saber si es, qué tipo de aplicación es. A eso es lo que voy, a nivel de capa 7, ¿no? Se va a chequear en capa 3 y 4. Bien. Jorge Abraham, de UTN de Mendoza, también pregunta, ¿por cuánto tiempo queda en Black Hole la IP atacada? Por el tiempo que yo defina. Normalmente, como comenté, se suele utilizar 5 minutos. Un ataque promedio suele estar entre los 5 o 10 minutos en que está presente, en que está siendo atacado. Eso es relativo, depende del tipo de ataque, pero normalmente ocupa ese tiempo. Si yo le pongo 5 minutos y el IP sale de cuarentena, va a volver a analizarlo y si el tráfico sigue estando, lo va a volver a colocar en cuarentena. Ese tiempo de baneo se parametriza. Es parametrizable a mi gusto. Bien, perfecto. Creo que está Jorge. Ahí estás muteado, Jorge. ¿Listo? ¿Respondí la pregunta? Bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta para hacerle, si no, le doy el pase a Patricia para que haga la presentación del próximo orador. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Maxi, muy muy buena bien. la presentación. Dale, muchas Buenísimo. gracias. Ahí tienen mi correo electrónico en el caso de que quieran contactarse o si tienen alguna duda, lo pueden realizar ahí y bueno, predispuesto para lo que pueda aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Patricia. muchas gracias Maxi, gracias Andrés. Bueno, les comento y bueno, les pido disculpas porque el orador que iba a hacer su presentación a continuación de Maxi, lamentablemente surgió un imprevisto importante y no va a poder participar.